Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística. Con mucha alegría los invito a participar de esta celebración. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta sagrada Eucaristía, reconozcámonos pecadores delante de la presencia de Dios. Fuiste enviado a sanar los contritos de corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Buenos días. Del libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo Elías, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La paz y la justicia se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas lo sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquílense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas, sí, las lecturas del día de hoy nos hacen la invitación a tener confianza en el Señor, a confiar en Él, a esperarlo todo de Él. En la primera lectura vemos cómo el profeta Elías anda buscando al Señor. Y dice que llegó, pues se fue al cerro y había una tormenta y ahí no encontró al Señor. Hubo un viento impetuoso y no lo encontró. Hubo fuego y dice que tampoco lo encontró allí. Y después una brisa suave. Y en esa brisa suave sintió la presencia del Señor. Y era el profeta que había escuchado la voz de Dios, que Dios se había manifestado a través de él,
hoy anda buscando al Señor y en la necesidad de sentir su presencia y de encontrarse con Él. Y por eso hace una especie de retiro, se va a la montaña para buscar al Señor. Por otro lado, y todo lo opuesto, en el Evangelio escuchamos cómo los discípulos en la barca se adentran en el mar. Y dice la palabra de Dios que desde que iniciaron a adentrarse, empezaron a sentir esa tormenta, el viento que se movía y las olas y todo. Empezaron a experimentar la fuerza de la naturaleza y en la noche y de la tormenta, desde que iniciaron hasta que fueron al fondo. Y dice la palabra de Dios que llegó un momento en que el Señor, que se había quedado en la orilla, se presentó, pero ellos no lo reconocieron. Se presenta Jesús caminando sobre las aguas. Me hace recordar al Génesis, donde dice en el primer capítulo, al iniciar la Sagrada Escritura, dice: el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y es Dios que está por encima de las aguas tempestuosas, caudalosas. También el Salmo 28 dice: sentado está Yahvé, sentado está sobre la tempestad. Y es el Señor Dios que está sobre la tempestad. Ahora Jesús, en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, nos habla de que Jesús camina sobre la tempestad, porque es Dios, mismo Dios, que está por encima de la tempestad. Es quien tiene control, quien tiene poder y dominio en cualquier tempestad. Los discípulos no lo reconocían, se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Jesús: no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le dice: pues si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dijo: camina, ven. Entonces Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Aquí el problema fue que Pedro, al mirar a Jesús y oír su voz, obedeció y caminó sobre las aguas. Aquí el problema fue que llegó un momento en que Pedro iba caminando y vio las olas y vio aquella inmensidad de agua y de océano y la tormenta, y empezó a hundirse. ¿Por qué se empezó a hundir? Porque se asustó, porque temió, porque tuvo miedo, porque quitó sus ojos del Señor. Él quitó sus ojos de Jesús. Iba caminando ya sobre las aguas hacia Jesús. Su mirada estaba en Jesús, pero empezó a voltear y a mirar todo esto y se empezó a hundir de miedo. Su fe era muy pequeña. Entonces, cuando ya se estaba hundiendo, Pedro aclama: Señor, sálvame. Y el Señor pues les dice: qué poca fe tienen. También nosotros en muchas ocasiones estamos como Pedro. Creemos en el Señor, le prometemos: te amo, Señor, tú eres mi Dios. Pero cuando pasamos por cosas de verdaderamente difíciles, cuando tenemos miedo, cuando pasamos por la desesperación, con mucha humildad debemos decir como Pedro: Señor, sálvame. Y levantar nuestra mano para que el Señor nos saque de esa situación en la que estamos. No hay otra. Y a veces estamos así, con miedo, con desesperación, en alguna enfermedad por la que estamos pasando, porque hemos perdido nuestro trabajo, por esta situación de la pandemia, porque algunas personas, como en mi caso, que hemos experimentado
pues en carne propia esta situación. ¿Y cómo reaccionamos ante el Señor? Señor, sálvame. Tú eres mi única esperanza, mi confianza. Hay personas que ahorita están en el hospital o en sus casas padeciendo. Es muy doloroso y en algunos casos es muy feo porque se ahoga la persona y tiene mucho dolor y mucho cansancio y los síntomas y todo es algo muy feo, muy doloroso. Entonces hay que aclamar al Señor con mucha humildad, como Pedro, levantar nuestras manos, como dice el Salmo 134. Levantemos nuestras manos ante el santuario y aclamemos al Señor y alabemos al Señor en toda situación. Él es el único. He oído de gente atleta, gente fuerte y se va. He oído de personas de mayor edad, con muchas complicaciones, y el Señor les permite quedarse. Pero es Él es el que nos salva. Hay que aclamar como Pedro, levantar nuestras manos y decir: Señor, sálvame en cualquier situación, en cualquier enfermedad. Si usted está pasando por una situación económica difícil, si perdió su trabajo, Señor, sálvame. Él es el único que puede hacerlo. Si tiene problemas familiares con su pareja, con sus niños, Señor, sálvame. Si está usted atrapado o atrapada en alguna adicción, Señor, sálvame. Él es el único que puede hacerlo. En Jesús, así como Pedro, siempre vamos a encontrar a una mano confidente. Siempre vamos a tener la mano de Jesús extendida. Siempre vamos a encontrar la salvación solo en el Señor. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, oremos con fe. Carlón. Por los líderes de la Iglesia, ministros ordenados y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por este país y todas las naciones del mundo, por su esfuerzo para lograr la paz y la justicia, roguemos al Señor. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por salarios justos, servicio médico y buen ambiente para trabajar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han perdido a un ser amado, por los niños huérfanos de padres o madre, y por los esposos que han perdido a su pareja, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor y por quienes están imposibilitados para venir, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos nuestros seres queridos que han pasado mejor vida, por Federico Moreno, Javier Chaboya,
Luis Perales, y por la salud de la familia Chaboya, también por la salud de la familia de Simón, especialmente por su esposa, y por el cumpleaños de Diego Cisneros y Michelle Carlón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todos los pacientes que se hacen en y por todos aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad y que nos miran por la página de Facebook y YouTube, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios del rayo y del huracán, tú calmas nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, inspirados por tu Espíritu. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis pecados y purifícame de mi iniquidad. Amén. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Deseamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Joseph, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Denos fraternamente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Mientras es llevada la Sagrada Eucaristía, las personas que están aquí, todos aquellos que por alguna razón no hemos podido recibir al cuerpo de Cristo sacramentalmente, los que nos están viendo en este momento a través de YouTube y Facebook, les invito a hacer un acto espiritual de comunión, y para eso les voy a pedir poner su mano derecha en el pecho, en su corazón. Y decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Hagamos oración. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, solamente quiero extender algunas palabras a ustedes. Y solo quiero decirles que, bueno, quiero agradecer a Dios la oportunidad que me da de seguir sirviéndole. Gracias a todos ustedes por su oración. En el último examen que me hice ya salió negativo hace una semana por lo que había pasado yo. Y gracias a Dios pues estamos aquí, todavía un poquito cansaditos, pero son secuelas de esta situación. A algunas personas es más fuerte, otras menos, dependiendo del cuerpo de cada quien, pero también documentales y doctores han dicho que la recuperación es muy lenta, dependiendo del cuerpo de cada persona, pero algunas personas tardan hasta 2 o 3 meses en recuperarse. Y es un cansancio y es un dolor de cuerpo y la persona ya no tiene el virus, pero es muy lenta la recuperación. Algunas personas, como en mi caso, yo sentía un poquito todavía de dolor de pecho, ya no lo siento, pero sí cansancio. Y nomás hay que tener paciencia y seguir confiando en el Señor, extendiendo nuestras manos como Pedro lo hizo, pidiendo salvación y pidiendo auxilio al Señor. Así todos aquellos que estén padeciendo y sufriendo esta situación o cualquier otra enfermedad, es levantar nuestras manos al Señor y esperarlo todo de Él, todo. Somos hijos de Dios, muy amados, y eso nos debe alegrar en toda circunstancia y en todo momento. Soy tu hijo, Señor, soy tuyo, te pertenezco, y a ti toda la gloria y la confianza y la esperanza en ti, Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias. Gracias a Dios. Que pasen buen día.